Rusia podría empezar a movilizar un poco más su estrategia de disuasión nuclear, precisamente por la estabilidad que suele representar este tipo de incentivos. Para que una potencia que tiene armas nucleares lance un primer ataque masivo, se necesita una situación de desestabilidad a nivel mundial. Lo platicábamos precisamente en mi canal Gaby López Informa de cómo después de este atentado terrorista que sufrió precisamente Crocus en esta zona de Moscú, que se cobró la vida de más de 130 personas, entre ellas se incluyen niños, podría incluso llegar a generar esta desestabilización que Rusia no quería. Desde el inicio del conflicto, de este ejercicio militar ruso, como lo plantearon desde Moscú el presidente Vladimir Putin, la intención era atacar, estar en las zonas que le solicitaron ayuda al presidente ruso, firmaron los referéndums, los militares lograron hacer que los ucranianos retrocedieran. Y finalmente la situación ya se estaba empezando a tranquilizar. Ya estábamos viendo lo que pudo ser el final de esa guerra entre Ucrania y Rusia. Pero hoy, después de este atentado que ocurrió precisamente en Moscú, eso lleva a los ciudadanos, a los políticos, a entrar en un modo de guerra total, a entrar en una situación que quizás para muchos veíamos incluso muy lejana. El orden mundial que estuvo centrado en Estados Unidos, que fue establecido tras el final de la Guerra Fría, ha estado seriamente cuestionado. Sus cimientos están prácticamente derrumbándose alrededor de Estados Unidos. La hegemonía global de Washington y la posición de Occidente colectivo en su conjunto es cada vez más débil. Mientras vemos el poder económico, militar, científico, tecnológico, la importancia política de los países no occidentales. Rusia, China, la India, miembros incluso de este famoso grupo de los BRICS. Esta influencia está creciendo y Occidente se quedó rezagado. Al mismo tiempo, mientras estos países crecían, las relaciones entre Estados Unidos y otros centros de poder disminuían. Vemos hoy las dos mayores potencias nucleares, Rusia y Estados Unidos. Se encuentran en un estado de conflicto armado semidirecto, porque Estados Unidos está armando a Ucrania. Esta confrontación se considera oficialmente en Rusia como una amenaza existencial y lo vimos precisamente durante lo que sería todo este asunto de la expansión de la OTAN. Esta situación ha sido posible gracias al fracaso, no solo de la disociación estratégica en su dimensión geopolítica por parte de Rusia, al no querer involucrar lo que son las armas nucleares, pero al mismo tiempo le permitió a la OTAN, a Estados Unidos, ir incrementando las zonas de interés, ir incrementando las zonas que formaban parte de este famoso grupo de la OTAN. ¿Por qué es importante? Porque ahora ya sonó el tema de las armas nucleares. Ya sonó, después de este atentado, la necesidad de utilizar la disuasión nuclear para que Occidente le baje, para que Occidente se retire. El problema es, al mismo tiempo, que Estados Unidos también tiene misiles. Pero y por eso Moscú se salió de este famoso tratado de la no proliferación de armas nucleares. Y era precisamente porque a Moscú lo encerraron. Le dijeron, tú solo puedes tener 2.000 ojivas nucleares. Estados Unidos solo puede tener 1.000 ojivas nucleares. El problema es que Estados Unidos es muy listo, o era muy listo. Y en ese entonces tomó la decisión de crear el llamado Tratado del Atlántico Norte. Este tratado le permite a Estados Unidos, a Washington, tomar el control y utilizar las ojivas nucleares que tienen sus aliados, como Francia, como el Reino Unido. Entonces, prácticamente, si Estados Unidos se lanza en una guerra nuclear
con Rusia, si bien solo tiene 100 ojivas nucleares o 1000 y Rusia tiene 2000, si le sumas las otras 2000 que tienen entre todos los miembros de la OTAN, le da una mayor ventaja, por supuesto, a Estados Unidos. También hubo un inconveniente para Estados Unidos. Mientras ellos se sentían tranquilos, se sentían seguros de que no se iban a enfrentar a Rusia en este tema nuclear, digamos, estuvieron seguros con las bombas nucleares que tenían actualmente. Por el otro lado, Rusia dijo, bueno, ya nos hicieron la jugada con el tema del Tratado de la No Proliferación de Armas Nucleares, ok, no vamos a tener más armas nucleares, vamos a desarmar algunas y vamos a crear otras. Si prácticamente Estados Unidos tiene 100 o lanza 100 de sus ojivas nucleares, Rusia con una podría hacer el mismo daño o más que esas 100 ojivas nucleares de Estados Unidos. Porque Rusia se ha dedicado a esto. Aunque no parezca, Rusia se ha dedicado a modernizar su equipo bélico y sobre todo en tema nuclear. Porque como tal no está creando más ojivas. Simple y sencillamente está modernizando las que tiene, dándoles una mayor capacidad destructiva. Y Washington se quedó prácticamente quieto. Las que tenía funcionan. Sirvió de ejemplo Hiroshima y Nagasaki. Entonces prácticamente el daño que se generó en estos países fue como ya vieron lo que podemos hacer. Por el otro lado, Rusia ha seguido modernizando y ese es el mayor temor que tienen la mayoría de los países, porque no saben cómo podría reaccionar Moscú después de este atentado. El conflicto de Ucrania, los dirigentes militares y políticos de Estados Unidos no solo han articulado, sino que han expresado públicamente la misión de utilizar su poder para infligir una derrota militar estratégica a Rusia. A pesar de su estatus nuclear, quieren lanzarse contra un país que podría regresar el golpe mucho más fuerte. Hay una empresa compleja en la que la capacidad colectiva, económica, militar, política, de inteligencia, informativa de Occidente se integra con las acciones de las Fuerzas Armadas ucranianas. Estados Unidos está tratando de derrotar a Rusia, no solo sin utilizar armas nucleares, sino incluso no tienen que involucrarse formalmente en estas hostilidades. Pero en su momento, la declaración de las 5 potencias nucleares el 3 de enero del 2022 de que no se debía librar una guerra nuclear y que no puede haber ganadores en una guerra nuclear, ya es historia. Al inicio todos decían, no vamos a usar armas nucleares, no es necesario que esta guerra se incremente, se coloque en una situación en la cual ya no hay retorno. Ese memorándum, esa declaración entre todos los países ya es pasado. Está en marcha en este momento una guerra por poderes entre las potencias nucleares. En el transcurso de este conflicto se están eliminando cada vez más restricciones, tanto en términos de los sistemas de armas que utiliza Ucrania y de la participación de tropas occidentales que ridículamente, y ellos saben, ya están dentro de los límites de esta guerra. Incluso ellos lo reconocieron, ya estamos aquí, estamos defendiendo a Ucrania, estamos ayudando a Ucrania. Es posible pretender que se mantiene cierta estabilidad estratégica todavía, pero solo si, como Estados Unidos, que es un jugador, se propone la tarea de infligir una derrota estratégica. Digamos que hoy en día el concepto de estabilidad estratégica ya no existe. Después del atentado en Rusia, lo importante o lo que muchos de los asesores internacionales le están diciendo a Moscú es: debes fortalecer la disuasión nuclear. Podría ser la única solución al problema real para restaurar la estabilidad del mundo. Para empezar, vale la pena suspender el concepto de disuasión y en el proceso cambiar su nombre. En lugar de una forma pasiva, hoy los analistas, los asesores de Vladimir Putin le dicen que
que deberíamos de hablar de una forma más activa, porque el adversario no debe quedarse en un estado de comodidad, creyendo que la guerra que están haciendo, con la ayuda de otros países, no los van a afectar. Es necesario, y esto lo dijo uno de los analistas más cercanos al gobierno de Putin, es necesario devolver el miedo a las mentes y a los corazones de los líderes enemigos. ¿Por qué el miedo? Porque eso va a generar que los ciudadanos se levanten y digan, ya no queremos la guerra. ¿Estás viendo de lo que es Rusia capaz? No queremos guerra. Tú dices que tienes todo bajo control y no parece. Hay que destacar, y vale la pena destacar, el tipo de miedo que es de beneficio para Rusia y para Estados Unidos. Porque hay dos tipos y los estamos viendo hoy. El miedo en las mentes y en los corazones de los ciudadanos, ya no solo de los líderes enemigos, ya es tangible. Después de este atentado que ocurrió en Crocus, cuando vimos a estas personas disparando y masacrando a los ciudadanos rusos inocentes, incluidos niños, sí se genera un miedo en las mentes de los rusos, pero al mismo tiempo hemos visto, sobre todo, una unión, una fuerza que Vladimir Putin hasta cierto punto durante todo el conflicto no había logrado. Esta unión y sobre todo esta valentía, esta fuerza que tienen los ciudadanos que lo están sacando, es la diferencia de lo que sienten hoy los europeos y los estadounidenses, porque están esperando el golpe de vuelta. El problema es que hoy los adversarios de Rusia tienen miedo, y es ese miedo de lo que pueda hacer Rusia después de este ataque lo que podría incluso cambiar el rumbo de la guerra. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.